En Metanoia TV presentamos Fundamentos con Paulo da Silva. Hola, hoy como temas iniciaremos el seguimiento de algunas doctrinas que podríamos decir que son doctrinas que se destacan del sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario y también de su resurrección. Y la primera de estas doctrinas, nosotros la llamamos la propiciación. Es que traduce la palabra griega hilasmos y que también significa expiación. Podríamos decir que propiciación y expiación son como doctrinas emparentadas. Aunque algunos teólogos han hablado sobre considerar solamente la palabra expiación, no tanto la propiciación. Pero nosotros creemos que son dos palabras o dos términos que son complementarios. Es como una moneda, donde tenemos la cara y el sello. Una moneda sin la cara no es moneda, no tiene valor. Tampoco si no tiene su sello tendría su valor. También podemos decir que la propiciación puede ser resumida en una actitud o de una buena voluntad de Dios que viene acompañada de una provisión o acompañada de un medio provisto por Dios para restaurar la relación con el hombre pecador, levantando de alguna manera el juicio, la ira y la condenación justa de Dios que pesa sobre el ser humano. Y nosotros vemos esto en el capítulo 2 de Romanos, versículo 5, que dice lo siguiente: pero por su dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y también en capítulo 5, versículo 10, nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Como si la ira, juicio y condenación no fuera suficiente, el texto nos afirma que Dios dice que el ser humano que vive separado de Él es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. En otras palabras, podemos afirmar que la propiciación es la satisfacción de la justicia de Dios mediante el sacrificio expiatorio o vicario de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Las Escrituras indican claramente estas afirmaciones que acabamos de hacer, que la humanidad está bajo esa ira, esa condenación eterna, y en enemistad en contra de Dios. Y sabemos que esto no son buenas noticias, pero aunque el ser humano no se considera enemigo de Dios, pero la Escritura dice que Dios así lo ve. Por lo tanto, es grave. Y para empeorar esa misma situación, el hombre no puede hacer absolutamente nada para apaciguar la ira de Dios y satisfacer su justicia, a no ser pasando la eternidad en el infierno. Porque para allá exactamente irán todos aquellos que parten de esta vida sin Jesucristo. Históricamente, los hombres siempre han hecho sacrificios, han dado ofrendas para apaciguar la ira y el castigo de sus dioses. Y prácticamente casi todas estas religiones, en alguna medida,
han hecho sacrificios de sangre. Incluso en religiones que podríamos decir que son confesionalmente cristianas, se pueden notar ciertos intentos por medio de sacrificios, de ofrendas, de pactos, a través de obras sociales, como medio de satisfacer la justicia de Dios. Esas prácticas han sido muy comunes y todas las religiones en alguna medida practican esto. Igual tenemos que afirmar que todo esto se opone diametralmente a lo que la Biblia nos enseña por medio del Evangelio de Cristo. En el Nuevo Testamento, la propiciación se refiere a la obra de Cristo, o sea, el sacrificio de Jesucristo y no los eventuales regalos y sacrificios ofrecidos a Dios por el ser humano. De hecho, la Biblia nos dice que es el propio Dios el quien ofrece sacrificio para aplacar su propia ira, a fin de reconciliar el pecador con Él. Bueno, esto para un espíritu o por una mentalidad religiosa suena como algo inaceptable, porque ¿desde cuándo la víctima va a pagar por las culpas del criminal? Esa víctima ha sido Cristo y el criminal ha sido nosotros. Dejando a este criminal totalmente libre, esta es una locura. He oído una corta historia que dice lo siguiente, que había un hombre con su hijo inocente. Un día, este niño o este hijo inocente se encontró con una persona malvada, cruel, que terminó matando este hijo de este hombre. Y este criminal simplemente huyó. Y el padre de este hijo, con determinación, fue en búsqueda de este criminal. Hasta que un día lo encontró. Y al encontrarlo, este padre tenía por lo menos 3 alternativas o opciones. La primera sería matar en forma cruel a este criminal, lo que sería totalmente apoyado por muchas personas. Pero esto sería un acto de venganza. La segunda opción de este padre sería entregar a este criminal a las autoridades, lo que sería considerado como un acto de justicia. Pero sorprendentemente, inexplicablemente, lo que este padre hizo fue perdonar a este criminal. Tomó a este criminal y se lo llevó a su casa y lo adoptó como su hijo y lo tornó heredero de todos los bienes de su hijo que fue muerto. Todo esto es una locura. Esto difícilmente podría pasar por la mente humana. La gravedad del pecado nosotros no tenemos cómo dimensionarlo. Humanamente es imposible. Este padre fue el propio Dios. Este hijo inocente fue Jesucristo y este criminal fue usted y fui yo. Y este acto que hizo ese padre, Dios lo llama gracia. Por eso, bendito sea Jesucristo, el mediador de toda gracia. La gravedad del pecado siempre será proporcional al horror de la cruz. Y para esto, la única manera de conocer en parte es por la revelación que el Espíritu de Dios nos pueda dar, a tal punto que nos puede conducir al quebrantamiento y el arrepentimiento para con Dios. En los Salmos vemos una expresión magnífica que está en Salmo 116, versículos 12
y 13. Y dice lo siguiente: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Versículo 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Solo hay una manera de pagar al Señor, si es que exista una manera de pagar al Señor sus beneficios. Y Dios dice que la única manera es recibiendo un beneficio mayor, que es la salvación. Por lo tanto, la única respuesta aceptable para con Dios es creer en Jesucristo y recibir la salvación que es ofrecida gratuitamente por medio de su muerte en la cruz. No existe otra manera de ser agradecidos a Dios. En Romanos capítulo 3, versículos 23 al 25 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso como propiciación a Jesucristo. Solamente Dios podría ofrecer un sacrificio que realmente pudiera satisfacerlo. O sea, solo Dios podría ofrecer un sacrificio a la altura del propio Dios. Por eso, gracias sean dadas a Jesucristo por eso. Si nosotros vamos a ver en Mateo capítulo 5, versículo 7, Jesús hace una afirmación importante. Dice: no penséis que yo he venido a abrogar la ley, sino que yo he venido a cumplirla. Entonces, en el Antiguo Testamento, esta propiciación se hacía repetidamente todos los años, mostrando así la insuficiencia y lo imperfecto de este sacrificio en el antiguo pacto, que era en realidad simplemente sombra del verdadero sacrificio que habría de venir, esto es, el sacrificio de Cristo. Y vemos también en Éxodo capítulo 25, del versículo 17 al 21, vemos una descripción de lo que era el propiciatorio, que era figura de Cristo también. Y del versículo 21 de Éxodo, ¿no? Capítulo 25, versículos 21 y 22, nos dice lo siguiente: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. En el propiciatorio es donde se entregaba la sangre. Y Dios se manifestaba sobre el propiciatorio aceptando aquella ofrenda de sangre. Y si Dios aceptara esta ofrenda de sangre, entonces la justicia de Dios es cumplida. La satisfacción de la justicia de Dios es hecha. Entonces, a partir de ahí, Dios se hacía propicio y favorable a su pueblo o al hombre pecador. O sea, la sangre propiciatoria de Cristo, en este caso, es como la llave
la llave que abre las compuertas espirituales de la misericordia, las compuertas de la gracia y del perdón de Dios, y para también ejecutar su propósito y diseño en beneficio del ser humano. Vemos un texto fabuloso en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 13 y 14. Dice lo siguiente: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. También vemos en el Salmo 77, versículo 7, que dice: no volverá a hacernos propicio, ha encerrado con ira tus piedades, dice el salmista. También el Salmo 85, especialmente versículo 4, dice: fuiste propicio a tu tierra, te apartaste del ardor de tu ira. En Salmo 142, versículo 7, afirma lo siguiente: me rodearon los justos, porque tú me serás propicio. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice: y Él, Jesucristo obviamente, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y la afirmación gloriosa que tenemos en Romanos 5, 8, que dice: siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados, la sangre de Cristo fue aceptada por el Padre. La sangre derramada en la cruz del Calvario. Cristo es nuestra propiciación. Y esta sangre fue llevada al cielo para ser presentada en el altar, preparado para ese momento. Y esta sangre fue aceptada por Dios en el cielo. Por tanto, ahora podemos ser beneficiados. Dios ahora puede extender esta propiciación a nosotros por medio de la sangre, por medio del sacrificio de Jesucristo en nuestro lugar. Que Dios les bendiga ricamente. Foi curtinho hoje. Paulo. Foi bem curtinho hoje. Foi Como? abertura só. Hã? Abertura. Mas a continuação